Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Para mí es un gran honor estar con ustedes el día de hoy. Un agradecimiento especial al comité organizador y a la asociación. Eh, el tema que les... bueno, mi nombre es Carlos Esteban González, soy tecnólogo en radiología de imágenes diagnósticas. Trabajo en la ciudad de Medellín, Colombia, en una clínica haciendo densitometría ósea y manejando el Trabecular Bone Score o TBS. Además de esto, trabajo con la compañía Medimaps como soporte en Latinoamérica de esta aplicación. Finalizando mi presentación, comenzamos con esta charla del día de hoy. Permítanme, les comparto mi pantalla. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a hablar un poco del Trabecular Bone Score o TBS, el cual es una herramienta que mejora sustancialmente la calidad del diagnóstico y el reconocimiento de su centro de densitometría. Como lo vamos a ver a continuación, realmente apoya o ayuda muchísimo en el diagnóstico del riesgo de fractura y además nos da mucho reconocimiento a nuestro centro, incrementando el volumen de pacientes. Entonces, en primer lugar vamos a hablar de la descripción técnica. En segundo lugar vamos a hablar de la utilidad clínica, luego de las ventajas de tenerlo en mi centro, y por último vamos a traer en el tema unos casos clínicos para tratar de entender un poco mejor la utilidad y lo bueno que es esta aplicación. Entonces, como descripción técnica, comencemos con hablar de qué es el TBS. El TBS significa Trabecular Bone Score o Score de hueso trabecular. No es una medida directa, sino un análisis de la textura en relación con la microarquitectura ósea. Se calcula a partir de los datos contenidos en la columna, solamente en columna, en la exploración de la densitometría ósea o DEXA. El TBS usa los datos de los pacientes como son edad, sexo, peso y altura y explora los datos para calcular el TBS o explora la imagen de la columna para calcular el TBS. Este estudio no utiliza radiación adicional, no utiliza imágenes adicionales. Con la misma imagen que ya tenemos o que ya tomamos en la práctica normal de la densitometría, con base en esa imagen podemos hacer la valoración de TBS o el cálculo del TBS. ¿Cómo funciona? Básicamente el algoritmo TBS explora la variabilidad espacial de la luminosidad de los píxeles en la imagen, sustrae la luminosidad de los píxeles circundantes y encuadra el resultado. Esto en palabras simples significa que toma la imagen de la columna de cada vértebra, evalúa píxel por píxel en una escala de grises y con ello determina dónde hay trabéculas, dónde la trabécula es delgada y dónde no hay trabéculas. Interpreta la imagen del hueso de un sistema DEXA y con unos cálculos matemáticos entonces encuentra o da un resultado como un score dependiendo de la cantidad de espacios negros, de espacios donde no hay trabéculas. Es decir, el TBS ubica los espacios que no tienen trabéculas, a diferencia de la densitometría que busca los espacios o busca la densidad del hueso. Como validación técnica del TBS tenemos muchos estudios, entre ellos el primer estudio que se hizo fue en el 2011 y encontramos que el TBS se relaciona con los parámetros microarquitectónicos del hueso, como el número de trabéculas, la separación entre ellas y la conectividad, el índice de la densidad o el modelo de conectividad. En la imagen podemos ver la separación entre ellas, en la imagen roja o en las líneas rojas, el número de trabéculas y en la imagen azul o en las líneas azules podemos ver la conectividad. Entonces, número de trabéculas, separación y conectividad. En diferencia con la densitometría, entonces podemos ver dos pacientes con una densitometría prácticamente igual, 0,972 gramos por centímetro cuadrado en columna,
y 0,969. Sin embargo, cuando valoramos el TBS o vemos el variograma, nos damos cuenta de que el hueso es más poroso, la distribución trabecular es mucho más, hay más espacios trabeculares en el hueso de la parte inferior que en el de la parte superior. Por eso nos dan un valor más bajo de TBS, lo cual significa que hay un riesgo mayor de fractura en el paciente de la parte inferior. Como validación clínica del TBS, entonces tenemos que, o antes de hablar de la validación clínica, tenemos que hablar de la definición de osteoporosis por la Organización Mundial de la Salud. La definición por la Organización Mundial de la Salud de osteoporosis es que es una enfermedad silenciosa sistémica del esqueleto que se caracteriza por baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que aumenta de manera importante la fragilidad de este tejido y el riesgo de fractura. Entonces, como vemos acá, no solamente es densidad, sino también microarquitectura o calidad. Aquí tenemos un hueso normal, aquí tenemos un hueso con osteoporosis, vemos los espacios aumentados en las trabéculas. Sin embargo, aquí también tenemos un hueso con osteoporosis, pero con una distribución trabecular completamente diferente o mucho más deteriorada que la anterior. Entonces, ahí es donde empezamos a ver la utilidad y el valor clínico. La diferencia entre densidad mineral ósea y TBS, entonces, es, como se los acabo de explicar, puedo tener un hueso normal con una buena distribución trabecular, puedo tener un hueso con poca cantidad de trabéculas, pero bien distribuidas, que ya me están generando un riesgo, pero puedo tener un hueso con poca cantidad de trabéculas y con una mala distribución de las trabéculas. Con eso puedo tener un riesgo mucho mayor de fractura o un riesgo de colapso mucho más aumentado. Entonces ya sabemos, no es lo mismo la densidad trabecular que la estructura trabecular, ¿cierto? No es lo mismo la cantidad de trabéculas que la distribución de esas trabéculas. Por eso, DEXA o densitometría más TBS nos da densidad más estructura. Y nos dice que el valor agregado desde lo clínico es que con las dos aplicaciones damos cumplimiento a la definición de la osteoporosis de la Organización Mundial de la Salud. Habiendo conocido esto, entonces ya podemos empezar a hablar de los pacientes que sufren fractura osteoporótica. Importante, ¿qué porcentaje de estos pacientes tienen valores normales o de osteopenia? En la densitometría, cuando solamente hago densitometría ósea, entonces veo que los pacientes que se fracturan, más del 50% de esos pacientes que se fracturan cuando se llevan a densitometría o si tienen densitometrías previas, nos damos cuenta de que estaban en el rango de normalidad o de osteopenia. Entonces se nos estaba perdiendo o tenemos un 50% que no somos capaces de captar únicamente con la densidad, calculando la densidad mineral ósea o haciendo densitometría. Esta es otra forma de decirlo, otra forma de expresar eso. La gran mayoría de los pacientes que se fracturan, en este caso de las mujeres, están en el rango de osteopenia, incluso en el rango de normalidad. ¿Cuál de estos pacientes está en un riesgo de fractura mayor? Entonces aquí tenemos otra vez otro ejemplo diferente de pacientes con una densidad mineral ósea igual, menos 2,2 cuando lo vemos desde el punto de vista de T-score, pero si vemos la imagen detalladamente, podemos identificar que no está la misma distribución trabecular. Entonces, pueden tener un diferente riesgo. TBS, entonces de ese 50% que se nos estaba perdiendo en los pacientes que estaban en osteopenia normal o normales, el 30% de los pacientes que están en riesgo de fractura los podemos ya captar con el TBS. Y eso porque antes solamente teníamos normal osteopenia y osteoporosis. Entonces ahora ya tenemos normal, cuando cruzamos densidad mineral ósea con TBS, tenemos normal con trabeculación o microarquitectura normal o parcialmente deteriorada o deteriorada. Entonces ya antes teníamos 3 diagnósticos, ahora tenemos 9 diagnósticos. Esto, hubo un estudio muy grande que demostró que tiene el mismo riesgo de fractura los pacientes osteopénicos con una microarquitectura parcialmente deteriorada o deteriorada
que el paciente osteoporótico con una microarquitectura buena. Es decir, esos pacientes que están en el rango amarillo y naranja tienen el mismo riesgo de los pacientes que están en el rango naranja del lado de osteoporosis. Solamente captábamos los pacientes osteoporóticos y no los osteopénicos con esa microarquitectura deteriorada. Ahí es donde tenemos el 30% que podemos captar adicional, que no estábamos captando solamente con la densitometría. En el estudio Manitoba se demostró que antes esos pacientes que teníamos en el rango amarillo eran de 5 a 7 mujeres por cada 1000 se fracturaban por año. Ahora, cuando los encontramos con microarquitectura deteriorada, se nos duplica ese riesgo y ya no son de 5 a 7, sino de 10 a 14 mujeres por cada 1000 por año que se fracturan. Entonces ahí es donde podemos encontrar ese 30% combinando densitometría y TBS. Como ya eso y beneficios clínicos, entonces en la osteoporosis primaria el TBS predice el riesgo de fractura y es complementario de la densitometría, y también se puede ajustar el FRAX o los factores de riesgo clínico con el resultado de TBS. En osteoporosis secundaria se ha demostrado que tiene una correlación de riesgo de fractura asociado con causas secundarias de osteoporosis que muchas veces no es captado por la densitometría, sobre todo en terapias con corticoides, en artritis, en diabetes tipo 2, en hiperparatiroidismo y en cáncer de mama. Es mucho más sensible el TBS que la densitometría únicamente en estas osteoporosis secundaria. Nos sirve como ayuda al monitoreo del tratamiento, así como vemos el monitoreo de la densidad, también podemos monitorear la calidad, sobre todo en medicamentos anabólicos, que son los que realmente actúan en la microarquitectura ósea. Y vemos que en osteoartritis no es insensible completamente a la osteoartritis, porque como les explicaba al principio, no estamos buscando esos puntos blancos, esas densidades, sino los puntos negros. La osteoartrosis, la osteoartritis, lo que hace es aumentar las densidades por los procesos inflamatorios, entonces me incrementa alrededor de la vértebra los puntos blancos, pero como no estoy buscando esos puntos blancos, entonces pierde sensibilidad a esa osteoartritis y puede ser mucho más preciso para determinar el riesgo de fractura en los pacientes, el TBS. Como eficacia en la osteoporosis secundaria, como se los decía acá, se ha demostrado que el TBS tiene una correlación con el riesgo de fractura asociado con causas secundarias de osteoporosis, que no se capta o que no es suficientemente captado en la densitometría. Aquí un sinnúmero de patologías y de especialidades que son beneficiadas con el uso del TBS en combinación con la densitometría. Por ejemplo, en endocrinología se benefician los pacientes con diabetes, con hiperparatiroidismo, con acromegalia o con el uso de glucocorticoides. En nefrología, los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes sarcopénicos. Entonces, hay un sinnúmero de especialidades ligadas al uso del TBS con la densitometría. Los resultados se calculan a partir de las exploraciones DEXA en muy poco tiempo, en segundos. Hago el examen de DEXA, hago la densitometría, hay un proceso automático de detección. El TBS me pregunta si quiero analizar esa columna con el TBS, esa columna que acabo de hacer, y luego me sale un informe todo en uno, donde me sale TBS ajustado por FRAX, donde me sale la puntuación T de la densitometría ajustada por TBS y unas conclusiones automáticas que son configurables. Hasta ahí lo que tenemos como TBS, qué es y los beneficios clínicos. Ahora, ¿qué ventajas hay en tenerlo en mi centro? Entonces, aquí vamos a entrar un poco más al tema económico, ya habiendo conocido el tema clínico y el tema operacional. ¿Cómo puede TBS mejorar mi negocio de densitometría? ¿Cómo puede TBS mejorar el manejo del paciente? ¿O cómo se usa TBS en la rutina clínica? Entonces, la propuesta de valor para su centro de densitometría, TBS, puede ser la pieza que le falta a los médicos de referencia para la comprensión completa del riesgo de fractura. Como los decíamos antes, capta hasta el 30% de pacientes que no se captaban únicamente con la densitometría. Ya hay estudios que hemos hecho que nos dicen que los pacientes están dispuestos a aceptar el pago adicional por el TBS
sabiendo que tienen mucha mejor información y que puede ser ajustado su tratamiento o mejorado su tratamiento con esta información más precisa. Y en Estados Unidos ya tenemos el código de reembolso que empieza a partir de enero y que, como todos sabemos, en el resto de los países de Latinoamérica se replica en muchas ocasiones lo que se hace en Estados Unidos. Entonces probablemente se va a empezar a utilizar un código de reembolso en cada país para poder cobrar el TBS. En este momento aún no lo podemos hacer, pero como se los digo, los pacientes están dispuestos a aceptar el pago adicional. Entonces, como beneficios de TBS en la rutina clínica, entonces hay un flujo de trabajo que es muy simple, muy sencillo, totalmente adaptado al flujo de trabajo de EXA, solamente es 1 segundo o 2 segundos más, no es necesario realizar otros exámenes diferentes a los habituales, no hay radiación adicional para los pacientes, y puede centrarse en la eficiencia y flexibilidad con un informe que es totalmente automatizado en solo 10 segundos, que incluye densidad mineral ósea, TBS y FRAX. Tiene unas conclusiones automáticas basadas en las directrices de las sociedades médicas que se pueden editar. Yo puedo incluir o excluir lo que quiera del informe. Y hay una gestión de seguimiento y monitorización mejorados de los pacientes. Identifico más pacientes con riesgo de fractura y monitoreo los cambios en pacientes con tratamientos con medicamentos. Para recordar o mensaje para llevar a casa, ya para ir terminando. Entonces, puedo identificar más pacientes con riesgo de fractura. Eso significa que hay más pacientes que van a regresar a mi centro a volverse a hacer la densitometría porque estoy dando mayor y mejor información para su manejo. Lo que también supone que los médicos, cuando empiezan a ver esa diferencia de información y esa mejora en la información y en la calidad de la densitometría, entonces van a empezar a referirme más pacientes. Tenemos que ya viene en camino el código de reembolso que va a estar disponible en Estados Unidos y que probablemente en nuestros países vamos a poder empezar a implementarlo. Desde el punto de vista de clínica, entonces vamos a identificar más pacientes con riesgo de fractura, vamos a ajustar las decisiones o a afinar las decisiones terapéuticas, es decir, vamos a tener mejor claridad para definir una terapia y qué tipo de terapia en el paciente, y podemos mejorar el manejo de pacientes y el ajuste de las terapias haciendo controles de TBS. Desde el punto de vista del uso, entonces es fácil de instalar, fácil de utilizar, se integra al flujo de trabajo y no hay radiación adicional para los pacientes. Podemos hacer un análisis retrospectivo de toda la base de datos de pacientes que ya teníamos. Con esto podemos decir, mejoramos la calidad de la densitometría, ganamos fidelidad de los pacientes en nuestro centro, ganamos médicos remitentes en nuestro centro, y hay un estudio que demuestra que más del 30% en el incremento de pacientes se va dando anualmente por utilizar el TBS. Lo digo por experiencia propia, lo puedo mostrar en mi centro, lo puedo demostrar con la experiencia de mi centro. Entonces, desde el punto de vista económico y de inversión, es una buena oportunidad. Desde el punto de vista clínico, es una excelente oportunidad. Ahora vamos a entrar un poco a los casos clínicos para que entendamos mejor cómo funciona el TBS y cuál es su utilidad clínica. En el primer caso tenemos una paciente femenina de 74 años con unos resultados de densitometría que vemos una osteoporosis incipiente en cadera que probablemente se considera esperada para su edad. Cuando vemos los Z-score, vemos que están entre menos 0,7, menos 0,6, inclusive la columna parece normal. Entonces pudiera ser una paciente que no se deriva para un tratamiento. Cuando se analiza la escala de riesgos, que es lo que ahora se está mencionando en osteoporosis, vemos que esa paciente está en un riesgo, en un riesgo de osteoporosis, que es un riesgo alto, pero sin embargo todavía no es muy claro lo que podemos hacer. Ahora vemos el resultado del TBS. Este resultado es realmente bajo.
para los pacientes en relación con la población latinoamericana y reclasifica el riesgo. Ahora vemos que hacemos el cruce de densidad mineral ósea, que es osteoporosis, y vemos lo cruzamos con TBS, que es un TBS degradado. Vemos que ya no era un riesgo alto, sino que ya es un riesgo muy alto. Prácticamente esa paciente se va a fracturar fácilmente o prontamente. Pasar a tener un riesgo muy alto de fractura por fragilidad. Esto cambia completamente el panorama clínico de esa paciente, incluso el tipo de terapia farmacológica pudiera cambiar. En el primer caso podemos hablar de alendronato o risedronato o otras cosas. En este caso ya estarían hablando probablemente de un anabólico. En el caso número 2, también es una paciente femenina de 70 años con el siguiente resultado de densitometría. Si vemos los colores, no se ven muy bien los datos, pero vemos el punto en los colores verdes. Es una paciente que el resultado es completamente normal y que pondría en un riesgo bajo de fractura. Riesgo bajo de fractura. Sin embargo, cuando vemos el resultado de TBS, vemos que es un TBS en el rango rojo, un TBS deteriorado y realmente es bajo para paciente en relación con población latinoamericana y que va a reclasificar también en esta paciente el riesgo. Cuando vemos la imagen ya es un paciente que está dentro de lo normal, pero con un TBS degradado. Entonces pasa de un riesgo bajo a un riesgo medio. Pasa a tener un riesgo medio de fractura por fragilidad y esto cambia completamente el panorama clínico de esa paciente y la pone en el radar médico para hacer mayor control sobre ella. Es decir, esa paciente ya empieza a ser detectada y probablemente más periódicamente, no cada 4 años, sino cada 2 o cada año y medio, su densitometría. Esto es un caso, el caso número 3 de seguimiento de osteoporosis inducida por corticoides. Es un caso muy interesante, una mujer de 64 años, sin antecedentes familiares de osteoporosis y que ha estado en tratamiento de glucocorticoides con dosis elevadas. Tenemos que en el 2004 se hizo la primera densitometría, que fue normal y que ya tenía una fractura vertebral en D10 o en T10 y en T12. Como vemos en el cuadrito de colores, en el 2004 estaba en el rango verde. Sin embargo, en el 2008 se repitió la densitometría y ahora tiene una pérdida más allá del cambio mínimo significativo del 14%, pero no ha tenido más fracturas, ninguna nueva fractura vertebral, pero ya cayó demasiado la densidad en poco tiempo, en 4 años. Entonces se inicia un tratamiento con un antirresortivo semanal y en el 2011 regresa a hacerse una densitometría. Sin embargo, ¿qué pasa? En la del 2011 hay una ganancia significativa. Como vemos ahí, el puntico vuelve y sube, está todavía dentro de la parte amarilla, pero casi llegando a la parte verde. Pero hay una nueva fractura vertebral que se detecta en T11, con una evaluación de fractura vertebral o con una morfometría vertebral. Ese paciente, luego de este seguimiento, el centro adquiere el TBS, entonces hacen un retrospectivo del TBS y ¿qué encuentran? Que en el 2004 estaba con una densitometría normal, pero con un TBS bajo, medio bajo. Luego en el 2008, que cayó la densidad, también cayó el TBS. Y en el 2011, que recuperó la densidad, el TBS siguió bajando. Probablemente si hubieran tenido el TBS en esa tercera opción o en esa tercera densitometría, el tratamiento hubiera sido completamente diferente, o incluso en la segunda densitometría. La decisión terapéutica había sido completamente diferente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Estos son los datos de Medimaps Group, que es quien fabrica pues, y desarrolla el TBS como herramienta. Y en Chile, nuestro distribuidor autorizado es Joser Ingeniería. Ahí está la página. Espero poder ayudarlos en cualquier tipo de inquietud. Muchas gracias de nuevo y un saludo para todos.